¿Qué tal? Bienvenidos a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En esta 62 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco es representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Yo soy Rocío Amezcua Ruiz, la conductora de este espacio, en donde le hemos dado a conocer las temáticas que le interesan al diputado. Sin duda, una de ellas es el tema de la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, Lerma-Santiago-Pacífico, que bueno, está muy contaminada y no solamente es un problema de contaminación, sino que también puede ser una posible causa de malformaciones, de enfermedades renales en algunas zonas de Poncitlán, en San Pedro Itzicán y Mezcala de la Asunción. Y para este tema tenemos el día de hoy a dos académicos del ITESO, el doctor Carlos Peralta y el doctor Agustín Verduzco. Bienvenidos. Hola, Rocío. Rocío, muchas gracias. Bueno, miren, para empezar les diré, en el año 2018, del 22 al 26 de octubre, se vio un caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua. Esto se vio en el ITESO. ¿Y qué era? El caso de una posible violación a los derechos humanos que todos tenemos al agua, al saneamiento de las aguas, a un medio ambiente sano de pobladores de esta ribera de Chapala. Ya dije qué comunidades y se lo hemos venido diciendo a través de este programa: San Pedro Itzicán y Mezcala de la Asunción en el municipio de Poncitlán. El representante de las personas que se quejaban de esto ante el tribunal fue el maestro Agustín Verduzco Espinosa. ¿Qué pasó? Bueno, se quejaban del gobierno, en este caso fue de todavía Peña Nieto, de la Semarnat, también inclusive de la Comisión del Agua, del organismo que se le llama Cuenca Lerma Santiago Pacífico, al gobierno del estado de Jalisco, a la Comisión Estatal del Agua y bueno, hasta la presidencia municipal de Poncitlán. Y esto es lo que vamos a hablar para empezar, que nos platiquen qué pasó a partir de este caso, y aquí tengo yo el resolutivo que se dio y también lo que ha pasado. Doctor Agustín Verduzco, usted fue el representante de estas poblaciones. Sí, a invitación del doctor Carlos Peralta, que ya tiene más de 10 años en contacto con las comunidades. Entonces, a partir del trabajo que ha venido realizando junto con el grupo de estudios del agua del ITESO, es decir, hay un grupo del agua que hace un trabajo interdisciplinario de investigación y una parte de esa investigación es en estas comunidades. Entonces, a partir del vínculo que tiene este grupo de estudios del agua del ITESO con el Tribunal Latinoamericano del Agua, que es un tribunal ético con capacidades técnicas, ¿no? Es un tribunal que ha tenido audiencias desde hace 18 años en toda Latinoamérica, que tiene la conformación como un tribunal del pueblo, es decir, para que los pobladores de las comunidades puedan presentar sus denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, los pobladores de Mezcala y de San Pedro, junto con estos académicos del ITESO, consideraron pertinente presentar este caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, ¿no? Pero ¿a partir de qué se presentó este caso? Se presentó a partir del estudio de las afecciones a la salud que vivían los pobladores, ¿no? Entonces se hizo un estudio de cuáles eran las afecciones de los pobladores a partir de los testimonios que ellos narraban, junto con las inacciones o omisiones o acciones que eran muy cortas que habían tomado los gobiernos de los 3 niveles en relación a esta problemática y que representaban violación a los derechos humanos. Esa fue una parte del estudio. Otra parte del estudio tuvo que ver con el monitoreo de todos los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua en Chapala, que tenía que ver con las estaciones de monitoreo que tiene la Conagua, que mide estos elementos, y entonces el ITESO hace una investigación con el Departamento de Matemáticas y Física y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, y arroja que la calidad del agua en Chapala pues no cumple con los estándares nacionales de las normas oficiales mexicanas referentes a
la potabilización del agua y de descargas en grupos, perdón, en aguas nacionales. Entonces, en ese sentido, pues el ITESO determina, con base en estos dos estudios de testimonios y de los estudios de calidad del agua, de que pues existen violaciones por parte del Estado mexicano. Es decir, existen violaciones en relación al derecho al medio ambiente por esta contaminación al lago, y existen violaciones al derecho humano a la salud por las afecciones que sufren los pobladores en relación con enfermedades renales, malformaciones genéticas, cáncer de mama, también problemas cognitivos en los niños. Entonces, digamos, hasta ahí este estudio del ITESO. No sé si quieras agregar algo. Pues bueno, es un tema muy importante, ¿no? Trascendente, porque al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Del agua que tomamos, ¿no? Del agua que utilizamos para lavar la ropa, para lavarnos nosotros, ¿no? Chapala es el lago más importante en México, pero además surte de agua al 60% de la población de la zona metropolitana. O sea, lo que llega a Chapala, claro, pasa por planta de tratamiento y todo, pero es una planta de tratamiento limitada en cierto sentido, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Chapala, pues puede llegarnos a ocurrir aquí, en la zona metropolitana, ¿no? Ahora bien, el tema aquí en la ribera de Chapala es que, por estudios que han hecho de la Universidad de Guadalajara, han encontrado ya, pues, en orina, en leche materna, diferentes afecciones, ¿no? Sí. A lo mejor en muchos casos no se nota porque hay partes de la ribera donde la gente tiene, pues, digamos, recursos como para ir a un hospital, como para atenderse de ciertas molestias, como para tratarse a tiempo, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando en estas comunidades? Cuéntenos, ¿cómo son estas comunidades? Pues en principio estamos hablando de pobreza, ¿no? Y de pobreza ligada a comunidades indígenas, ¿no? Son comunidades históricas, o sea, realmente son bastiones que tienen que ver con la lucha de la independencia y antes que eso, ¿no? Y digamos, son comunidades que han resistido a vender su propiedad porque son orgullosamente indígenas y son gente que se mantiene en una lógica de trabajo comunitario, ¿no? De hecho, son propiedades comunales ahí las que tienen, no son propiedad privada. Okay. Y entonces, entre ellos mismos, digamos, viene un rejuego de apoyos, de sentires, de ayudas, donde se han venido manteniendo en ese. Pero también, pues son unas comunidades muy pobres, donde los recursos para la alimentación, las lógicas que tienen ellos para acceder a alimentos, pues es muy pobre, ¿no? Para llegar a esas zonas es fácil, hay carretera y todo. Ahora ya, pero hace unos años no había, ¿no? Y de hecho es una de las cuestiones que se mencionan. Para San Pedro Itzicán se invirtieron recursos para que hubiera una carretera pavimentada, pero uno que ha ido se da cuenta que es empedrada y que con las lluvias el empedrado, y en una lógica muy inclinada, pues el empedrado se va desvaneciendo y de repente, y pues es el pan nuestro de cada día para ellos, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos, es algo decir, estamos a 45 minutos, una hora a esas dos comunidades. De la zona metropolitana de Guadalajara puede llegarse a ser 45 minutos, una hora. Están muy cerca, pero son comunidades con alto nivel de marginación. Y obviamente la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud, el acceso a un buen sistema de salud, pues es muy complicado, ¿no? No, y además, pues, si tienen pobreza, ¿cómo venir a los centros de salud, ¿no? A los más cercanos centros de salud. Aquí se ha tocado ese tema y se dice que todavía cocinan, ellos no tienen estufa. En San Pedro Itzicán, la gran mayoría de las mujeres todavía cocinan en fogón abierto. Es decir, ni siquiera tienen un mecanismo para que lo que viene siendo el humo salga fuera de las casas, sino el humo se dispersa, luego saliendo del fogón y se queda en los techos, se queda en las paredes, se queda en sus pulmones, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos importa mucho porque ahí es donde empieza lo multifactorial, en la pobreza, ¿no? Empieza en que no tienen el mecanismo adecuado y suficiente para tener un fogón que les permita tener salud.
que tengan, por ejemplo, que comer, sí, pescado, que bueno, pero pescado de la laguna de Chapala, que trae todos los contaminantes y que de alguna u otra manera, pues obviamente lo consumen porque es lo más económico, lo que tienen ahí y obviamente consumen chayotes que son regados con el agua de Chapala, pero también que son, digamos, fumigados con un sistema de fumigación. Y bueno, hoy se habla mucho del glifosfato, que es para matar pues, bichos de las hierbas y demás, pero pues que también es una de las lógicas de contaminación del lago de Chapala muy fuerte, Sí. y que bueno, se encuentra hoy en la orina, se encuentra hoy en la leche materna de las mujeres que están en el lago, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones muy complejas y donde obviamente hay una afectación muy grave a la salud y no hay una respuesta igual de grave, igual de enérgica para atender a las personas, ¿no? Sí, y aquí se ve precisamente el objeto del contradictorio de este caso es el incumplimiento por parte del Estado mexicano de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, en sus leyes, respecto a la garantía, respeto y protección de los derechos humanos al agua. Pero ¿cómo ver este asunto si, bueno, viene siendo el río Lerma desde el estado de Toluca? Entonces, ¿cómo manejar esto de todos los estados que están involucrados, de todas las agroindustrias, industrias y aparte los municipios que quizá no están teniendo sus plantas potabilizadoras funcionando? Porque eso pasa. Bueno, sin duda alguna, como bien señala el doctor Peralta, este es un problema sumamente complejo. Entonces, si a mí me preguntas eso, yo te lo contestaría, digamos, desde el ámbito de los derechos humanos. Entonces, Okay. desde el ámbito de los derechos humanos se trata de una violación estructural de los derechos humanos. ¿Por qué es una violación estructural? Porque no es solamente una instancia o una dependencia de gobierno la que está violándole los derechos humanos a la vida, a la integridad física, el derecho humano al agua, el derecho humano al medio ambiente y el derecho a la salud. A estos pobladores no se las viola una sola instancia de gobierno, ni siquiera un solo nivel de gobierno. Okay. Entonces, de ahí que es muy difícil, digamos, fincar este tipo de responsabilidades. Es decir, yo quisiera, digamos, separar como en tres partes, digamos, esta violación. ¿Por qué se dice que se viola el derecho humano al agua en las poblaciones de Mezcala y de San Pedro? ¿No? Que es a la que nosotros nos estamos enfocando más, porque obviamente que es la ribera de Chapala, sí, ¿no? Sí. Es decir, pero ¿cómo está operando esta violación? Es decir, en el derecho internacional de los derechos humanos se establece que dentro del núcleo mínimo de las obligaciones por parte del Estado es que debe de suministrar de agua de calidad, de agua potable y de una manera que sea asequible y de una manera que sea accesible. La mitad de la población de los pobladores de San Pedro Itzicán no tienen agua, ¿sí? Esa es la primera, ¿no? O sea, no tienen agua. No tienen agua. Y la segunda, que sí tiene agua, que tiene toda la red de agua, esa agua no cumple con los estándares de calidad y esa agua también es termal, por lo tanto no es para consumo humano, es para uso porque tú la puedes usar y tú te puedes meter a una tina con agua termal, pero no es para consumo. Entonces, ahí ya hay una violación muy concreta por parte del Estado mexicano. Es decir, entonces, se ha habilitado un pozo en los últimos, en el año pasado se habilitó un nuevo pozo que todavía no se ha terminado y no sabemos las causas del por qué. Entonces, la cuestión es que ahí existe esa obligación. En relación con el derecho humano a la salud, ya existe una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde recomienda al Estado de Jalisco que se les brinde atención integral a las familias, ¿no? que padecen este tipo de afecciones renales. Entonces, la cuestión es que ahí se establece, se hace una inspección de cómo están los centros de salud en las comunidades, que son insuficientes, también dan cuenta que no hay medicinas, que no hay personal médico, entonces realmente no hay una atención, ¿no? Para estas enfermedades tan costosas, tan largas
y dolorosas. Y por otro lado, el derecho a un medio ambiente sano, las acciones del Estado mexicano han quedado muy cortas, porque pues el derecho, si lo vemos desde el derecho internacional de los derechos humanos, el agua de Chapala tiene sus propios derechos y se le están violando a los propios derechos de la tierra y con las consecuencias hacia los pobladores, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Lo que yo me pregunto es por qué en San Pedro Itzicán y Mezcala de la Asunción y no en otras poblaciones que también están ahí. Yo creo que tiene que ver con esto de la cuestión de que son indígenas, son comunidades apartadas, son comunidades de alguna manera que han sido relegadas de muchas lógicas de acción, ¿no? También es extraño porque cada una es diferente. Por ejemplo, Mezcala tiene una planta de tratamiento que podría considerarse envidiable. O sea, uno podría hacer un picnic en la planta de tratamiento. Vas a San Pedro Itzicán y la planta de tratamiento normalmente cuando crece el lago se cubre. O sea, es una planta que no funciona adecuadamente todo el año y además, como ya decía, no solo la mitad de la población no tiene agua corriente, sino tampoco tiene alcantarillado la mitad de la población en San Pedro, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cuál es la situación que diferencia? Están a 5 kilómetros de distancia entre una población y otra. Son comunidades indígenas coca, pero ¿por qué una? Y bueno, si te recorres tantito más para allá de San Pedro Itzicán, hay una pequeña comunidad que se llama Agua Caliente, que ahí sí era totalmente agua termal la que le llegaba, y ahí es donde hay graves efectos de los problemas renales, ¿no? Pero obviamente no tienen alcantarillado, no tenían. Entonces, estamos hablando de situaciones donde se va haciendo cada vez más compleja la miseria y la violación, ¿no? Okay. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a tocar el tema de que sí, precisamente, creo que el Hospital Civil dice que sí hay varios casos, o sea, ya es como bastante el índice de casos renales en esta zona de la ribera de Chapala. Algo tiene que ver el agua, seguramente en eso, quizá no tiene mucho que ver con la pobreza, cuando ya son varios enfermos renales. Regresamos con ustedes. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Y mientras hayamos minorías, que seamos contrapesos, que señalemos y con todo el dolor de mi corazón que propongamos y digamos sus errores, en los países democráticos es muy sano que haya contrapesos. Por mayoría de razones se entiende que el que puede lo más, puede lo menos, que es un principio general de derecho. Es por esto que nuestro voto va a ser en contra e invitamos al Congreso en general a que hagamos las cosas como se deben de hacer. La posibilidad de sí modificar la ley para estar facultados para hacerlo.
programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, representado en esta legislatura por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, estamos tocando un tema que ha sido recurrente en este espacio, la grave contaminación que existe en la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, y que bueno, con todos los problemas que han tenido los habitantes indígenas, Coca de San Pedro Itzicán y también Mezcala de la Asunción. Estamos tocando el tema del caso que hubo en el Tribunal Latinoamericano del Agua que se desarrolló en el ITESO. Y mire, en los hechos que exponen, dice, la cuenca del río Lerma es una de las más contaminadas del país debido a la alta concentración de actividades industriales, agroindustriales y agropecuarias. Entonces estábamos viendo, bueno, sí, tiene mucho que ver el Estado federal mexicano y también el Estado, en este caso estatal, pero ¿qué decir cuando son las industrias de propiedad, son privadas las que también contaminan y contaminan porque no cumplen con su obligación de tratar sus aguas? ¿Cómo hay que? Ahora sí, como se dice, ¿cómo hay que? Bueno, yo creo que esta supervisión de contaminación de aguas residuales sin duda le corresponde a la Comisión Nacional del Agua en primera instancia, ¿no? Es decir, porque es la encargada del monitoreo de todas estas aguas residuales, pero también de las aguas industriales. Entonces, durante muchos años, bueno, se ha tratado de impulsar de que exista, pues no solamente una legislación mucho más estricta, ¿no?, sino más en términos de una supervisión y de un monitoreo que al parecer durante los últimos 11 años de que yo, por ejemplo, tengo referencia de algunos estudios o de algunas acciones que han tomado las legislaturas federales, pues no se han tomado realmente las medidas pertinentes o necesarias, ¿no? ¿Cómo sería una medida pertinente y necesaria? Porque, por ejemplo, ¿cómo modernizarnos en la cuestión de los inspectores o cómo? Porque ¿cuántos inspectores debería de haber para ver tantas industrias, para estar checando? Y luego si les, como dicen, si les dan el pitazo de que vamos a ir y ya rápido las ponen a funcionar, ¿o cómo bueno, es eso? Sin duda alguna es una cuestión muy compleja, digamos, esta implementación de supervisión y monitoreo. Es decir, nunca va a haber suficientes recursos, suficientes funcionarios y nunca vamos a estar prevenidos para la corrupción de los funcionarios. Es decir, pero cómo sí podemos implementar medidas desde la perspectiva de derechos humanos, implementando garantías sociales. Es decir, que la propia ciudadanía implemente mecanismos de seguimiento y monitoreo de los derechos humanos. Por ejemplo, no sé, yo estoy pensando en voz alta y a mí se me ocurre, o sea, si realmente tú quieres monitorear la calidad del agua, pues ese monopolio lo tiene, de monitoreo lo tiene Conagua. Sí. Pero quizás implementar algún mecanismo para que las propias comunidades puedan monitorear su propia calidad del agua, ¿no?, en seguimiento de su propia, digamos, autonomía en el ejercicio de los derechos, ¿no? Es decir, porque nunca van a alcanzar recursos suficientes para que el Estado cumpla con sus obligaciones derivadas de los derechos humanos, y creo que también la ciudadanía necesitamos recobrar un papel activo. Pero no lo tenemos, es no, lo malo. De alguna manera tenemos que empezar. Sí, claro que sí. ¿Usted cómo ve, doctor Carlos? Sí hay mecanismos que se han venido implementando en otros países de monitoreo, y hay cuestiones tecnológicas para monitorear un río, donde si viene un químico sale una alarma, pero necesitamos que haya gente detrás de la alarma y que de todos modos haya... checando. Y el tema siempre ha sido con agua, ¿no? Es un cuello de botella muy grande porque no tiene los inspectores, no tiene los recursos, no tiene... Cuando uno quisiera saber cuánta agua hay en un acuífero profundo, pues tiene que recurrir a datos de Conagua que no ha hecho, ¿no? Un caso que es específico para hay 33 plantas de monitoreo en Chapala, que supuestamente donde Conagua va y certifica la calidad del agua. Cuando nosotros quisimos correr un estudio matemático para ver cómo había pasado año con año, mes con mes, la cuestión de los contaminantes, simplemente fue un desastre, porque hay meses que no, o hay semestres donde no toman, o hay semestres donde toman unos sí y unos no,
donde toman esto y lo otro. Entonces tuvieron que hacer los matemáticos, pues esas cosas que saben hacer los matemáticos, para hacer escenarios, ¿no? Sí. El asunto es que en el país tenemos mucha dificultad para tener información fidedigna, confiable, que nos permita tener claridad sobre qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. Ese punto 1. Punto 2, tenemos normas que son permisivas, o sea, te permiten enfermarte tantito. O sea, las normas mexicanas no dicen que no debe haber nada de cadmio o nada de X mineral, dicen, puede haber tantito de esto, ¿no? Pero ese tantito, ¿qué nos significa en lo cotidiano cuando lo estás consumiendo todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? O sea, el Estado mexicano puede permitir que haya, digamos, consumo de agua, pues de agua termal, porque no rebasa, pero ¿qué pasa cuando el agua termal es lo que tienes y tienes que estar tomando 3, 4, 5 veces al día agua termal? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo le hace daño a tu organismo? ¿El agua termal qué tiene? O sea, para que te sea muy mala. Tiene sales, cualquier cantidad de sales, minerales, y bueno, o sea, tiene los minerales porque el calor en sí destroza las piedras y vienen. Aparte es un agua caliente. Es un agua, sí. Ajá, Sale, sí. en San Pedro sale mínimo 80 O sea, hirviendo. grados centígrados, ¿no? Sí. Entonces, digamos, eso es parte de la situación compleja, ¿no? Tenemos una Conagua que en principio funciona para cubrir normativas que son permisivas, pero a la vez no hace los estudios, no tiene la capacidad para hacer las investigaciones que puedan decirnos, esta agua está bien, Claro. o tenemos suficiente agua, ¿no? Sí. O tal pozo tiene agua para tantos años sin que tenga problemas, ¿no? Ujú. Y entonces ahí hay problemas graves que necesitamos solucionar como país porque nos afectan en lo local, ¿no? Claro. En lo local. Sí, y retomando el tema, dice, en la comunidad, en la exposición de motivos o los hechos, dice, en la comunidad de Mezcala de la Asunción se tiene un registro de 11 enfermos renales, eso fue en el año 2018, entre niños y adultos, y se han registrado 23 muertes a causa de la insuficiencia renal. Pero de acuerdo al jefe de servicio de nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, dice que se constató que existen al menos 600 casos de insuficiencia renal detectados en localidades de Poncitlán. Algo tiene que haber, pero bueno, decíamos que esto puede ser un problema multifactorial. ¿Cómo un problema multifactorial? Bueno, la palabra misma lo dice, son múltiples factores. Por ejemplo, si nosotros leemos los estudios que se han hecho sobre la enfermedad renal, en los estudios se demuestra, por ejemplo, la presencia de albúmina en niños, en agua caliente sobre todo, ¿no? Okay. Entonces, eso significa que hay una predisposición a la enfermedad renal. Okay. En el lago de Chapala ha habido muestras muy puntuales de la existencia de mercurio, pero también se ha encontrado mercurio en los peces. Entonces, estaría relacionado, hay contaminación en el lago de Chapala de elementos químicos que no existen en México, como el tuxteno. Entonces, lo más probable es que ese tuxteno venga de la industria metalmecánica del Río Lerma. Entonces, Claro. la industria metalmecánica contamina, luego hay elementos químicos que pasan a las especies que luego son consumidas por los habitantes. Entonces, también ahí hay que ver que se ha encontrado cadmio, se ha encontrado mercurio, se ha encontrado sulfatos, sulfitos, se ha encontrado la demanda química de oxígeno es muy alta, la demanda química tiene que ver con los desechos industriales y también la demanda física que tiene que ver con los coliformes y con el E. coli. Entonces son parámetros que salen muy altos
Y obviamente, ¿qué significa? Es decir, estas comunidades son milenarias, estas comunidades son comunidades coca, tuvieron un reconocimiento por el rey de España en el siglo XVI, fueron reconocidas, ese reconocimiento fue ratificado en 1970 por el Estado mexicano, y son comunidades que son de pescadores, que tienen una relación simbólica con el lago. Con su Es tierra decir, también. sí, es decir, viven de la El pesca, agua. tienen sus tradiciones, tienen que ver con el agua, por ejemplo, en Mezcala, esta relación que tienen con la isla, ¿no? Entonces, no estamos hablando nada más de una disputa por el recurso, sino también por unos modos de vida, ¿no? De unas comunidades que son ancestrales, y que la gran paradoja es, yo no puedo tener agua en mi casa, pero tampoco la puedo tener del lago que está aquí enfrente de mi casa, porque es un lago precioso, con unas vistas espectaculares, porque creo que tienen unas vistas espectaculares estos pueblos. Entonces, pero no pueden beber de esa agua azul que ven ahí, porque esa agua está contaminada. Entonces, ahí hay como una disonancia, ¿no? Es decir, vivo enfrente de un lago, pero yo tengo problemas porque no tengo agua salubre que mis ancestros siempre tuvieron. Entonces, la pregunta aquí es el derecho de las futuras generaciones. Es decir, ¿qué lago de Chapala le vamos a dejar a las siguientes generaciones si en 2 generaciones el lago está completamente contaminado? O sea, es decir, esa es la reflexión que nosotros nos tendríamos que hacer respecto, digamos, de esta emergencia sanitaria y de violación de los derechos humanos. Y aquí también dicen que los habitantes que en la década de los años 50 y 60, ellos estaban bien, era un lago sano. Entonces, ¿qué pasó? Tomaban agua del lago, ¿no? Sí. Muchos de los mayores dicen que tomaban agua del lago y se iban a nadar al lago. De hecho, de los mayores de Mezcala, de los ancianos, nos dijeron que ellos ya no se metían al lago porque les salían ronchas, ¿no? Y nos dicen que antes los peces carpas, ellos los ponían en sus sartenes o en sus comales, los ponían así en directo, y que con la grasita del pescado así se hacían y se cocían. Hoy ya no comen carpa, o sea, porque huele feo. ¿Sí? Hoy la carpa despide un olor medio pútrido, dicen ellos, y que ya no consumen. Y esto lo dicen los mayores, ¿no? Sí. Y bueno, entonces se les está acotando la posibilidad de una mejor calidad de vida también en ese sentido, como dice Agustín, ¿no? Y si le sumamos que, pues sí, se le están presentando enfermedades que antes no eran tan visibles, porque al fin y al cabo, a lo mejor la enfermedad renal tenían algunos, ¿no? Pero ahora son muchas gentes, y además son enfermedades muy dolorosas para la economía y para la vivencia familiar, ¿no? Sí, costosas. Porque, o sea, para atenderse no se pueden atender ahí. Si ya llegan a un nivel donde tiene que hacerse hemodiálisis o algún tipo de diálisis, si fuera una diálisis, tienen que, uno de los cuartos donde viven, acoplarlo para poder atender bien lo que viene siendo la diálisis. Sí. Si es hemodiálisis, tienen que venir a un hospital civil o irse a X lado, y cada salida les tiene costos de cientos o miles de pesos, y la hemodiálisis a lo mejor tiene que hacerse 1 o 2 veces por semana. Entonces son situaciones que se van multiplicando y que van generando, no solo abundando en el desgaste de la gente, sino que van generando pues que la pobreza se vaya siendo una pobreza insalvable, ¿no? O sea, ¿cómo sale la gente adelante cuando lo que va ganando lo va invirtiendo en la enfermedad, ¿no? Solamente en la enfermedad y en mantenerse con la economía a flote, ¿no? Entonces, sí son condiciones de desgaste que se van haciendo cada vez mayores, y donde obviamente pues va agudizándose toda la problemática de vida, ¿no? Sí. Para los adultos y para los niños, ¿no? Porque en temas muy concretos, ahora nos tocó en las entrevistas ver que muchos de los enfermos renales son gente que tiene 20, 30 años, o sea, no estamos hablando de los adultos mayores.
Estamos hablando de personas en edad productiva. Y que algunas madres dieron cuenta de la enfermedad renal cuando acababan de tener sus hijos, ¿no? Sí, bueno, pues ¿qué resolvió el Tribunal Latinoamericano en este caso? Y esto es bien interesante, fíjese, que el Estado mexicano, al promover un modelo urbano, industrial y agroproductivo extractivista, que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos a la salud humana, en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Y bueno, hace recomendaciones, y eso fue en octubre del 2018. ¿Qué ha hecho a partir el Estado mexicano de estas recomendaciones? Pues es un tema que tenemos que ver, yo creo que ahorita regresando del corte, pero ¿qué recomienda? Que cumpla con sus obligaciones, que aplique y actualice las normas ambientales de calidad, que a través de sus 3 niveles de gobierno implemente un programa de saneamiento integral también, con énfasis en el lago de Chapala, y que también elaboren un estudio epidemiológico que analice los daños específicos generados por esto, y también un plan de apoyo a las comunidades afectadas para poder, de forma articulada, dice, a Mezcala de la Asunción y San Pedro Achicán, para concretar la reparación integral del daño, que es lo que se busca en los derechos humanos en estos casos, y también más eficiente y menos onerosa hacer medidas para poder atender en salud a estas comunidades. Y pues me gustaría que ahorita, regresando del corte, nos dijeran qué ha hecho de este seguimiento, y hasta de un mecanismo de seguimiento. Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar que se cumplan estas recomendaciones de este veredicto en caso no sean acatadas. Bueno, pues estamos viendo el caso del Tribunal Latinoamericano del Agua, que fue representado estas comunidades por el maestro Agustín Verduzco Espinosa, que es del ITESO. Hay un grupo en el ITESO que está metido en este tema, como también la Universidad de Guadalajara. Y regresando vamos a ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Regresamos con ustedes. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/ y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti.
Regresamos con ustedes para tocar en este tercer bloque, ya ir cerrando el tema del caso del Tribunal Latinoamericano del Agua, que vio el caso de la ribera de Chapala, que viene siendo, bueno, un problema, ya lo hemos dicho, desde todos los estados por donde pasa el río Lerma, y que está afectando a varias comunidades, pero estamos hablando de las comunidades más pobres porque se han quejado de que no, de que está, aparte de que está contaminado, pues también les sale carísimo tratarse de enfermedades renales, gastrointestinales, de la piel y demás. Entonces, ¿qué resolvió el tribunal? Que efectivamente tiene que hacer algo el gobierno del estado, el gobierno federal, y dar recomendaciones. Les leímos más o menos las recomendaciones y queremos ver qué ha hecho. Esto fue en octubre del 2018. Hasta la fecha estamos en junio del 2020. ¿Qué ha pasado con este caso? Estamos tratando el tema con el doctor Carlos Peralta y el doctor Agustín Verduzco, académicos del ITESO, que también están tratando este tema. ¿Qué ha pasado? Bueno, después de presentada nuestra denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, el jurado emitió una resolución en la que obviamente instaba al Estado mexicano para que cumpliera con sus obligaciones de asegurar, proteger y garantizar los derechos humanos al agua, al medio ambiente y a la salud de los pobladores de San Pedro Itzicán. También habíamos solicitado que se cumpliera a cabalidad con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, referente a la atención integral de la que se le debería de brindar a los afectados de las comunidades, y también nosotros solicitamos como una medida urgente que se pusiera la red de agua potable para la mitad de la población de San Pedro que no la tenía, y que también se habilitara el Pozo Nuevo, ¿no? De estas acciones, digamos, y también solicitamos que se hiciera un estudio epidemiológico de esta resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua, de estos puntos petitorios, de los resolutivos. En mi opinión no se ha cumplido ninguno. Todavía en San Pedro Itzicán todavía el pozo no está habilitado, no funciona, y por lo tanto pues ya desde ahí ya hay un incumplimiento para esta resolución, ¿no? Entonces la atención integral, en igual de avanzar, va hacia atrás. Antes tenían una ambulancia, ahora ya no tienen la ambulancia, ¿no? Pero creo que hasta se las arreglaron la ambulancia y otra vez se descompuso. Sí, pues porque no hay mantenimiento respecto de las cosas, porque no hay, digamos, un seguimiento a las acciones que deben de implementar, ¿no? Entonces, y bueno, no sé, Carlos, tú respecto del cumplimiento, incumplimiento. El tema es que debería haber pasos, ¿no? De repente uno dice, a ver, un paso y otro paso, digo, no se puede a lo mejor arreglar todo a la vez, ¿no? Pero paso a pasito. Pero vamos viendo pasos, ¿no? Y bueno, aquí el gobierno y el gobierno actual sí ha estado yendo a tener reuniones con las comunidades y todo, y de repente uno dice, a ver, el pozo ya tiene muchos meses de excavado y todo, ¿y por qué no surte agua, no? ¿Y por qué, dónde está que se pueda llevar realmente pues el drenaje a las comunidades? Bueno, ya se hicieron estudios de sangre a toda la gente de San Pedro Itzicán, a los niños, pero lo hizo la UDG, claro, en convenio con el DIF y demás, ¿no? Híjole, a estos pasos, y siendo Chapala, ojalá y podamos ver dentro de algunos años a ver si se acabó con esa zona, ¿no? Como que sí nos falta, y nos faltaría medidas más enérgicas, ¿no? Realmente un estudio epidemiológico no es solo para ver si estas comunidades cómo están. Creo que Chapala y la ribera de Chapala se merecería conocer cuál es el estado de salud real que hay entre los habitantes, ¿no? Claro. Eso es no solo un derecho, sino que a la larga, a ver, si pensáramos en términos económicos, es más barato prevenir que curar, ¿no? Si se hiciera un estudio epidemiológico para ver qué situaciones hoy deberían atenderse, dentro de unos años estaríamos evitando tener que poner hospitales ahí para atender problemas renales de X, ¿no?
pero parece que no funcionamos así, ¿no? Y sí, la ambulancia se descompuso, parece que la volvieron a componer, Sí, la compusieron. vuelve a ir y no, pero parece que ahora solo llega a lo que le llaman la cuesta, porque si no, ya no puede bajar por el empedrado porque se echa a perder otra vez, Y ¿no? con el tiempo de lluvia que ya se vino, pues Sí, menos va y a poder. entonces dices, bueno, hay muchos diagnósticos, hay muchas propuestas, hay ya propuestas que podían ser guías de acción, ¿Como cuáles? A ver, díganos. pero en concreto, por ejemplo, el pozo. El pozo. O sea, Si el pozo, ¿por qué no lo han terminado? el pozo y agua potable, agua limpia, y junto con eso, ¿por qué no poner una planta de tratamiento para toda la comunidad, digamos? O sea, Claro. una planta adecuada, no que se inunda cada, y poner drenaje a toda la comunidad, inclusive yo creo que saldría mucho más barato que se llevaran, digamos, desayunos para los niños para mejorar la alimentación a tener que problemas así. Pero esos son pasitos que, digamos, podrían estarse dando, y ahí es donde uno dice, no se entiende. ¿Por qué no es tan caro? ¿Por qué no es tan...? O sea, habría recursos, de hecho parece que ya están los recursos para el pozo desde hace meses, los recursos ya están, entonces dices, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta en México? ¿Qué nos falta en la Ribera como para poder echar a andar y que realmente los derechos humanos se garanticen y se vea por la calidad de vida y no por las cuestiones de mejor presupuesto para acá, mejor presupuesto para acá? Claro. Y bueno, ustedes como académicos del ITESO, investigadores de este caso, ¿qué pueden recomendar? ¿Ustedes qué ven que está fallando aquí? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que lo que está fallando es el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios. Y de los funcionarios de los 3 órdenes y de los 3 niveles de gobierno, y me voy a referir concretamente a Jalisco, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo que está sucediendo aquí es la invisibilización de los afectados, ¿no? Y por invisibilización no quiero decir que no los vean, ¿no? O sea, Porque está diciendo que no. los han ido a visitar. O sea, la invisibilización tiene que ver con que hay una ausencia de respuesta por parte de los funcionarios administrativos, de una respuesta política, de una respuesta administrativa, pero también hay una falta de respuesta por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Es decir, a los pobres no los voltean a ver ni a los afectados. Entonces, los funcionarios públicos tratan a los afectados, ¿no?, con un menosprecio que afecta a su dignidad, ¿no? Actúan de muchas formas muy violentas, ¿no? Es decir, no me estoy refiriendo a una violencia física, pero sí a una violencia psicológica con la que actúan. Y te doy un ejemplo, Rocío. A ver, dime. Hace como 3 meses estuvieron los afectados de Mezcala, el señor Enrique Lira, presentando el caso. Estuvo el doctor Lozano de la Universidad de Guadalajara presentando su última investigación sobre la presencia, creo que de albúmina en sangre de niños de agua caliente, y estuve yo presentando este caso del Tribunal Latinoamericano del Agua. Esta presentación fue para una diputada de esta legislatura. Nos recibió 2 horas, estuvimos haciendo estas 3 presentaciones, Rocío, que te acabamos de mencionar, y la diputada todo el tiempo en el celular. Todo el tiempo. Eso es invisibilizar, Claro. eso es incumplir con sus funciones. Eso es violento para las personas que están sufriendo, que han sufrido muertes de seres queridos, que están enfermos con enfermedades muy duras. Tuvimos una reunión con el subsecretario que nos citó para presentarles el caso. Nos mandó a su asistente. Entonces, todo esto lo han padecido todos los integrantes del movimiento. Es decir, hay una invisibilización y ese es parte del problema. Claro. Yo creo que no Como es... que no toman el asunto en serio, ¿cómo? Pues es que a quién le importa a la gente pobre. No les van a redituar... Tú me estás queriendo decir que si este problema estuviera en la parte de Jocotepec o de, ¿cómo se llama? Donde hay muchos extranjeros, Ajijic, fuera otra cosa. Si estuviera, yo creo que sí, ¿no? Porque ellos tienen recursos económicos, recursos sociales y políticos para poder incidir en las políticas públicas, pero ellos no tienen representación política.
Ellos no tienen representación política, no tienen ningún poder, están invisibilizados y aparte viven en una situación de mucha precariedad porque respecto de su atención a la salud la pueden tener el día de hoy porque se les dio alguna dependencia, pero mañana no. Y eso es vivir en una precariedad constante. No estoy hablando de una vulnerabilidad, estoy hablando de precariedad, que se lo sumas a la vulnerabilidad en lo que viven y entonces esto se vuelve un círculo realmente muy doloroso para la gente que vive ahí. Y entonces sí es lo que no estamos volteando a ver a nuestros hermanos, porque ellos están a 1 hora de aquí. Sí, Ellos no exacto. están en otra parte, ellos están aquí. Claro. Sí, sí. Bueno, junto con eso, vale la pena comentar que también hay que apostarle a la gente, ¿no? Claro. Y yo creo, y parte del trabajo que nosotros vamos a realizar o estamos queriendo realizar ahí con las comunidades, es apoyar a las comunidades, ¿no? ¿Apoyarlas en qué sentido? Bueno, o sea, sí creo que necesitamos cambiar la visión sobre cómo relacionarse con los fertilizantes, con los agroquímicos y demás, que a lo mejor ellos no tienen toda la Como concepción de educar también, educar de también, concientizarlos. Pero, por ejemplo, a mí me apoyarla. pueden decir, no puedes, ya no cocines con leña, ten un espacio para que se vaya, para que no se quede el humo en tu espacio, pero bueno, si yo no tengo para comprar una estufa, pues entonces, ¿qué hago? Eso es, ¿no? fíjate, en ese pequeño detalle es por donde nosotros vamos a empezar, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a ayudar a que las señoras tengan estufas diferentes y entonces puedan ver su forma hasta de cocinar distinto, de tener una imagen de la salud distinta, ¿no? Algo que empezamos haciendo es tomando pruebas de agua de los garrafones mismos. Las gentes están ahí, están dispuestas a acompañar, a aprender, a ver qué necesitan hacer, pero sí se requiere que haya una lógica de apoyo organizativo, de mayor concientización, de mayor presencia, para que ellos puedan a lo mejor tomar aire, a lo mejor tomar un impulso, a lo mejor y puedan hacer algo que cambie el sentido de vida. Ahorita ya hay un grupo de mujeres que está haciendo pan, y hay un grupo de mujeres que está cultivando y está vendiendo ya algunas plantas y todo, ¿no? No había algo así, pero creemos que desde ahí podemos hacer un aporte, y un aporte que a lo mejor puede ser significativamente más relevante que otros, ¿no? Porque este aporte puede venir de abajo hacia arriba y puede generar la construcción de una visión, una riqueza, una dinámica sostenible, o sea, que ellos la sostengan, ¿no? No que necesite venir de afuera para que... Y bueno, claro, lo de la salud de alguna manera tiene que venir de fuera, pero tenemos que encontrar modos para que la gente también se exprese, solicite, exija, pida de una manera más formal, que sean atendidos y que sus derechos sean Yo creo que cubiertos, son ¿no? comunidades que ya no le apuestan al gobierno, saben que no son escuchados, entonces creo que hasta debe haber una apatía, ¿no? De parte de ellos. ¿O me equivoco? Pues yo creo que sí existe apatía a partir de las respuestas que han obtenido, ¿no? Claro. Es decir, es gente, alguno de los pobladores afectados, por ejemplo, daba un testimonio de que acudió con el presidente municipal para que lo apoyara con el transporte. Poncitlán, ¿verdad? No, era No. era de San Pedro, De si San mal Pedro. no recuerdo. Entonces, pedía apoyo para el transporte y le dieron nada más para una sola persona, cuando realmente necesitaba para dos, el enfermo y la persona que lo tiene que cuidar, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es que aparte se la ofrecía de una manera tan, digamos, indigna por calificarla, que a lo que voy es que yo creo que a partir de esas respuestas es, digamos, este desencanto respecto de las autoridades, ¿no? Yo ahorita que Carlos, estaba escuchando a Carlos, también quiero comentarte, Rocío, que este equipo de investigación del ITESO junto con académicos de la Universidad de Berkeley hicieron un estudio sobre la calidad del agua dentro de los garrafones que bebe la gente en San Pedro. ¿Por qué? Porque la gente no puede beber de la llave y entonces tiene que comprar agua,
para consumo. Y entonces esa agua de garrafones de las purificadoras está contaminada. ¿De las purificadoras? Es un asunto que todavía necesitamos ver porque, de hecho, ellas compran el agua. O sea, de las varias purificadoras que hay ahí, compran el agua de Chapala, ¿no? Prácticamente de los Membrillos, Ixtlahuacán de los Membrillos. Y entonces necesitamos seguir las pistas porque dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno. Pero en un momento dado dices una tras otra, tras otra, Sí, tras otra, sí. y al fin y al cabo, ¿hasta dónde llega esto, no? Claro. Y bueno, o sea, hay una cuestión aquí también de decir, claro, en San Pedro Ixicán más enfermedad y se han abierto 3 purificadoras nuevas, ¿no? En Mezcala, como tenían o están más pegados a Chapala, tienen accesos diferentes. Mezcala, debo de reconocer también que tiene una estructura organizativa, tiene una fuerza, una presencia organizativa muy distinta y que de hecho les ha llevado a mantener una distancia muy clara con el municipio, pero digamos, por dignidad, ¿no? Por dignidad. San Pedro tiene una estructura organizativa distinta, ¿no? En cualquier caso, las dos comunidades son tanto un referente de atención nuestra como proyectos de apoyo que son bastante relevantes o que deberían ser bastante relevantes para toda la sociedad, ¿no? Bueno, ya nos queda solamente un minuto y me gustaría que ustedes cerraran el tema. ¿Qué es lo que pueden esperar? Doctor Agustín Verduzco. Bueno, yo no quiero redundar en lo que ya participé. Yo lo único que sí quiero pedir en este canal del Congreso es habiliten el pozo de agua de San Pedro. Lo único que estamos pidiendo es agua. No se está pidiendo una carretera, no se está pidiendo apoyos para una infraestructura, se está pidiendo un pozo para tener agua. Claro. ¿Sí? Bueno, espero que esto llegue a buen puerto. Es un tema, pues fíjese, si desde los años 60 se empezó a ver ya la contaminación, va a estar muy difícil que se pueda revertir de un momento a otro, pero por lo pronto, académicos del ITESO piden que se les haga ese pozo de agua. Bueno, yo soy Rocío Amezcua, nos tenemos que ir. Espero que les haya gustado este programa y los haya concientizado, porque esto viene tarde o temprano para acá, para la zona metropolitana, si no hacemos algo. Nos vemos.